Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios te bendiga. Te envío un gran saludo y bendiciones en el nombre del Señor. Espero que estés bien de salud. Espero que tengas paz. Espero que estés tranquilo en este tiempo que estamos atravesando y que la paz de Dios guarde tu corazón y guarde tus pensamientos. La Escritura dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué extraordinaria promesa nos hace el Señor, diciendo que Él guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos perseveran en Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo es importante que nuestra mente, nuestro corazón estén enfocados en el Señor y en lo que viene y en lo que sigue. No enfocarnos en el problema ni en la situación difícil, no paniquearnos, no llenarnos de temor ni de incertidumbre. Es verdad que hay una situación moviéndose, sin embargo, si nosotros hacemos caso a las instrucciones de nuestras autoridades civiles y de las instituciones de salud, y sobre todo confiamos en el Señor, esta situación va a pasar y nosotros tendremos un testimonio más que contestar. Hoy quiero hablarte de un hombre llamado Samuel. Hay 2 libros que tienen en la Biblia el nombre de este profeta. Fue el último de los jueces y fue un profeta, un gran profeta de Dios. Usted puede leer el libro de Jueces y darse cuenta que Dios levantaba hombres y levantaba mujeres. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, empezaban a adorar a los Baales. Dice la Escritura que entonces los enemigos de Israel prevalecían sobre ellos. Venían, les robaban, venían, los oprimían. Pero en la angustia clamaban al Señor. Y cuando clamaban al Señor, Dios levantaba un juez. Y este juez movilizaba a la nación hacia la libertad. Era como tiempos de avivamiento, tiempos de restauración. Y mientras vivía el juez, había paz en el territorio de Israel. Mientras vivía el juez, este hombre se encargaba, o mujer se encargaba de conducir al pueblo hacia la voluntad de Dios. Y cuando el pueblo buscaba y hacía la voluntad de Dios, entonces había paz, había libertad, había progreso, había desarrollo. Sin embargo, cuando moría aquel juez, al morir aquel juez, la siguiente generación se apartaba de los caminos del Señor. La siguiente generación volvía a hacer lo malo y la historia se repetía, ¿no? La historia se repetía, los enemigos se fortalecían y venían y los oprimían, porque cuando estas situaciones se presentan, cuando la maldad se multiplica, es porque el pueblo, es porque el mundo se ha olvidado de Dios. Entonces, esas crisis que se levantaban eran una evidencia de la ausencia de Dios en el mismo pueblo de Israel. Y usted lee la Biblia en el libro de Jueces y ve que esa historia se repetía, ¿no? Se apartaban del camino de Dios, los enemigos se levantaban, pero el pueblo invocaba el nombre del Señor. Dios levantaba un juez, provocaba un avivamiento, un despertar espiritual, los movilizaba y había libertad. Moría el juez, inmediatamente la siguiente generación que se levantaba no conocía al Señor y ocurría nuevamente lo mismo. El libro de Jueces termina diciendo que en aquel entonces, después de un periodo de tiempo, cada uno hacía lo que quería. Así dice la palabra. Así termina el libro de Jueces, que en aquel entonces, después de un acontecimiento terrible que pasó en Gabaa, dice la Escritura que cada quien hacía lo que quería. Había anarquía. Y claramente dice que era porque no había rey. Fue entonces que después de ese periodo de tiempo en los jueces, Dios levanta al último juez llamado Samuel para preparar la entrada a la figura del reino. Y la figura del reino tiene que ver con traer la voluntad de Dios a nuestra vida. Jesús nos enseñó diciendo que cuando oráramos, como les mencionaba el día viernes, cuando oráramos dijéramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Traer el reino de Dios es traer la voluntad de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Lo que quiero decirte en este momento y recordarte es que la palabra dice que un día todas las naciones de la tierra se postrarán delante de Dios
y lo reconocerán como el Señor. Y quizás este sea un buen tiempo para que México reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es tiempo para que el nombre de Dios sea levantado en medio de la necesidad, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia. Nosotros seguimos creyendo que hay un Dios que salva, que sana, que guarda y que cuida nuestras vidas. Sin embargo, es un tiempo para examinar nuestros pasos, examinar nuestro corazón, examinar nuestra relación con el Señor, porque Dios es mucho más que una religión, Dios es mucho más que unos ritos o costumbres que podamos estar desarrollando, con todo respeto para los que lo realizan, pero Dios es más que eso. Dios es real, Dios es eterno, y Dios es espíritu, y Dios se manifiesta donde lo buscamos. Cuando tocamos la puerta, Él nos la abre. Todo el que lo busca, lo puede encontrar. Pero es en situaciones de necesidad, es en situaciones difíciles, cuando nuestro corazón se vuelve más sensible y más dispuesto a buscar el rostro de Dios. Y estoy seguro que lo que va a provocar esta situación que estamos viviendo es un despertar espiritual. Es un despertar en las naciones y es un levantar altares al nombre de Dios. Es un despertar en la oración, es una búsqueda sincera y profunda, es una alineación de los caminos que la gente lleva para que busquemos el nombre de Dios y que se cumpla lo que dice el libro de Ageo. Entonces vendrá el deseado de las naciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarte del primer libro de Samuel, capítulo 7, donde el versículo 15 nos habla de que este hombre llamado Samuel, el último juez, de lo que te estaba hablando, el último juez que Dios levantó, que además era un profeta, y que fue el eslabón o quien pasó la estafeta o dio inicio a la figura de reino en el pueblo de Israel. Y este hombre dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, que en ese tiempo los filisteos venían y atacaban a los israelitas, los traían a raya, les habían quitado el arca y en el sacerdocio de los hijos de Elí, unos hombres impíos, y dice la palabra que ellos perdieron el arca y la recuperaron, dice el capítulo 7, y durante 20 años estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab, y el pueblo de Dios invocando el nombre del Señor, el pueblo de Israel invocando el nombre del Señor. Pero había una situación turbia que se movía alrededor, y era que los filisteos venían, los robaban, los oprimían, y entonces Dios levantó a este hombre llamado Samuel como un libertador. Hizo una convocatoria, levantó altares, invocó el nombre del Señor, y dice la palabra que mientras estaban invocando el nombre del Señor, ofreciendo el sacrificio, los filisteos vinieron. Pero en este mismo instante el cielo respondió. Y dice la escritura que hasta piedras caían sobre los filisteos, los cuales tuvieron que salir huyendo. Y entonces dice la escritura 4 cosas bien claves. Dice la palabra que entonces los filisteos nunca más volvieron a entrar al territorio de Israel en el tiempo de Samuel. O sea, cuando Dios levantó a este hombre y este hombre tomó las cosas en serio, los filisteos nunca más volvieron a entrar al territorio de Israel. Esa fue la primera cosa. La segunda cosa es que dice que la mano del Señor estuvo contra los filisteos. Vemos a un hombre que Dios levantó, este hombre cumpliendo su llamado, este hombre cumpliendo su asignación, este hombre tomando en serio lo que Dios había predestinado para él, porque al leer el capítulo 1 del primer libro de Samuel nos damos cuenta que fue un hombre pedido a Dios por una mujer llamada Ana, pero también era el deseo del cielo traer una reforma a la tierra, porque el sistema religioso estaba caduco, estaba corrompido, estaba lleno de fallas, y era una situación que Dios tenía que limpiar. Era una situación que Dios tenía que quitar para establecer su reino, para dar entrada a su perfecta voluntad. Y Dios estaba limpiando el sacerdocio y levantó a este hombre, y dice la palabra que en el tiempo de Samuel nunca más volvieron a entrar los filisteos. Número 2, la mano de Dios estuvo sobre los filisteos siempre, es decir, la mano de Dios los trajo a raya a los filisteos. La mano de Dios se levantó
contra aquellos enemigos del pueblo de Dios y nunca más volvieron a entrar. Pero número 3, dice la palabra, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice que les fueron restituidas a los israelitas las tierras o las ciudades que les habían sido quitadas. Vino un tiempo de restitución, un tiempo en donde todo lo que habían perdido les fue devuelto. Y yo estoy seguro que cuando un hombre o una mujer se decide a hacer la voluntad de Dios, se decide a buscar el rostro de Dios y a tomar la vida en serio, estas cosas pueden ocurrir. Los enemigos que habían estado azotando su vida, las situaciones que se puedan levantar en el mundo entero no azotarán tu vida, porque estás haciendo la perfecta voluntad de nuestro Padre. Pero además de eso, la mano de Dios estará a tu favor y tendrás un tiempo de restitución, un tiempo donde lo que habías perdido lo vas a recuperar. Esa situación en tu matrimonio que estaba siendo afectada y estabas a punto del divorcio, Dios va a cambiar todo para que en este tiempo tú puedas recuperar la alegría, el gozo, la paz, la dicha en tu matrimonio, en tu familia o en todo aquello que hayas perdido o estés en riesgo de perder. Pero número 4 dice este pasaje que entonces hubo un tiempo de paz. La palabra paz es el vocablo shalom, pero que también puede ser traducido como prosperidad, puede ser traducido como relaciones armónicas. O sea que todo aquel conflicto que los filisteos levantaron contra los israelitas se cambió o se revertió gracias a que un hombre tomó en serio su llamado, un hombre tomó en serio su asignación, levantó los altares, movilizó al pueblo y entonces estas cosas ocurrieron. Que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en tu casa te levantes como un padre de familia, como una madre de familia o como un joven lleno del Espíritu Santo que ayuda a su familia, que enfoca a su familia a buscar el rostro de Dios, a levantar altares. Y no importa si llegan malas noticias de afuera, tú puedes estar confiado, puedes estar seguro que la mano de Dios estará contigo. Que la crisis que pueda estar afectando al mundo no afectará tu casa, no afectará tu vida, no por presunción, sino porque tienes una verdadera y genuina relación con el Señor. Que en este tiempo será restituido lo que hayas perdido, pero que sobre todo, después de esta crisis, después de esta situación, podemos verlo como un tiempo de oportunidad, un tiempo de crecer, un tiempo de empezar, un tiempo de buscar la voluntad perfecta de nuestro Padre. Versículo 15, en el primer libro de Samuel, continuando con este personaje, en el versículo 15 dice que Samuel juzgó a Israel toda su vida. Qué extraordinaria palabra, porque dice que toda su vida se mantuvo firme en el llamado. Toda su vida se mantuvo firme en su asignación. Toda su vida, sin importar las crisis, las situaciones que se presentaban, las amenazas de incursión de los filisteos y una serie de cosas que conlleva un liderazgo, este hombre se mantuvo firme. Y es en estos tiempos difíciles donde los líderes se tienen que manifestar. Los líderes se tienen que hacer evidentes. Los padres de familia, los hombres y mujeres que creemos en Dios, que confiamos en el Señor, es movilizar a la gente que nos rodea hacia la voluntad de Dios, hacia la búsqueda de Dios. No dar lugar al pánico, no dar lugar a la incertidumbre, no dar lugar a la queja o no abrumarnos con la situación que pueda estar pasando, sino enfocar nuestra mirada en el Señor. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde le vamos a dar? No vamos a mirar lo grande del problema, sino que vamos a escuchar con atención a nuestro Dios, a nuestro Señor, al Altísimo, a quien pondremos en nuestra morada como protector, a quien buscaremos y levantaremos su nombre en alto en nuestras casas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este hombre llamado Samuel se mantuvo firme toda su vida en su asignación como juez. Y la palabra nos enseña en este mismo libro de Samuel, capítulo 7, que había 4 cosas que Samuel hacía para mantenerse firme. Tal vez no pueda compartirte esos 4 puntos el día de hoy, pero te voy a compartir el primero. Dice este pasaje que Samuel tenía una disciplina, una vida disciplinada, en donde había 4 lugares que él recorría. 4 lugares, 4 estaciones que él recorría. Y esto nos muestra algunas figuras, nos muestra algunos principios que podemos aplicar a nuestra vida en estos tiempos
para no enfocarnos en el problema, sino enfocarnos en nuestro llamado, para no enfocarnos en la dificultad, sino más bien enfocarnos en la voluntad de Dios. En primer lugar, dice este pasaje, dice la Biblia que Samuel todos los años iba a Betel, después iba a Gilgal, posteriormente iba a otros 2 lugares, uno llamado Mizpa y el cuarto lugar se llamaba Ramá. Te voy a hablar del primero, Betel. Mañana y los siguientes días te hablaré de las otras estaciones. Pero Betel, claramente nos muestra la palabra esos 4 lugares, como si fueran 4 situaciones o 4 costumbres o 4 hábitos que tenía Samuel, que la escritura nos muestra le pudieron servir para mantenerse firme todos los días de su vida en el llamado que tenía. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Déjame darle un traguito a mi té de manzanilla. Casa de Dios y puerta del cielo es lo que significa. Y esto nos recuerda lo que Jacob experimentó cuando iba a la casa de su tío Labán, enviado por su padre. Dice la escritura que llegó a un lugar llamado Luz y que en ese lugar pasó la noche. Pero en ese lugar llamado Luz, cuando durmió y puso una piedra por cabecera, él tuvo una visión. Y en esa visión dice la escritura que vio una escalera donde estaba el Señor sentado en su trono y que había ángeles que subían y bajaban. Y el Señor se le manifestó a Jacob y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en que estás la daré a ti y a tu descendencia. Es decir, le recordó las promesas que había hecho a su abuelo y a su padre y que ahora estaban sobre él. Y entonces a la mañana siguiente, cuando Jacob se despierta, se levanta y dice: esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Qué tremendo lugar es esto. Y no lo sabía. Yo no sabía que este era un lugar tremendo. Es casa de Dios y puerta del cielo. Y levantó la piedra que había puesto como cabecera y la ungió con aceite. Y después hizo un voto delante del Señor. Hizo un voto delante de Dios y le dijo: si tú vas conmigo y me das de comer y me das de vestir y me traes de vuelta a la casa de mi padre, tú serás mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Escuche, este hombre venía huyendo de una situación con su hermano, pero ya se estaba enfocando en la promesa de Dios. Se estaba enfocando en los proyectos de Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo es importante enfocarnos en la voluntad de Dios. En estos tiempos que estamos atravesando es importante no mirar el mal que está aconteciendo en el mundo, tomar las precauciones debidas, pero darle más relevancia a las promesas de Dios para nuestra vida, al plan de Dios para nuestra vida. Porque si Dios tiene planes contigo y tú te aseguras de estarlos cumpliendo, entonces tú no te puedes morir. Tú no te puedes ir de esta tierra, porque estás caminando en la perfecta voluntad de Dios. Todos algún día vamos a partir de esta tierra. Sea por una pandemia, sea por lo que sea. Todos vamos a partir de la tierra algún día. El punto es que estemos haciendo que valga la pena la razón por la cual Dios nos dio existencia. Y en estos momentos es tiempo de buscar a Dios y recordar esas promesas, buscar su voluntad. Asegurarnos de que estamos haciendo lo que verdaderamente Dios nos llamó a hacer. Asegurarnos de estar caminando en la perfecta voluntad del Padre. Asegurarnos de haber descubierto el propósito. Yo creo que en estos tiempos donde algunos no pueden salir de sus casas, es un tiempo para meditar en nuestras actividades laborales, empresariales, personales, profesionales y ver si eso que hoy no podemos hacer debido a las circunstancias, debido a que la gente no nos contrata o la gente no nos busca, si verdaderamente es el llamado que tenemos de parte de Dios para esta vida. Si verdaderamente es algo que poniéndolo en balanza es favorable o desfavorable en mi comunión con Dios, en mi relación matrimonial, en la relación con mis hijos. Y en estos tiempos uno tiene que buscar ese Betel, buscar en Dios
cuál es la voluntad perfecta que Él tiene para nuestra vida. Y segundo, lo que vemos en este pasaje es que Jacob echó aceite sobre esa piedra. Esa piedra que había puesto como cabecera, esa piedra que pudiera ilustrar una almohada, que pudiera ilustrar los sueños que le fueron revelados. En ese contexto él estaba consagrando esa visión, consagrando esos sueños, consagrando esa palabra. Estaba en cierta manera diciendo: Señor, yo me santifico para esto. Y esto nos habla del precio de la consagración. La consagración. Por ejemplo, un niño que ha descubierto que lo suyo es la música y que le gusta tocar el piano, y empieza a tocar el piano, entonces si este niño despierta a su llamado y se consagra a esto que ha despertado en él, entonces se va a abstener de muchas cosas. Mientras otros niños de su edad se la pasan jugando Xbox, mientras otros niños de su edad se la pasan perdiendo el tiempo en Facebook o en las redes sociales, bueno, los niños no tienen tanto Facebook, tienen Snap o tienen Instagram. Pero el punto es que si un niño descubre su llamado y se consagra, él no va a ir por la corriente de los que pierden el tiempo, sino que va a estar consagrado a esa profesión, a esa arte, a esa habilidad para tocar, para perfeccionarse. Va a tomar clases especiales, va a ir a conciertos, va a dedicar tiempo a ver tutoriales en internet, porque está consagrado a esa visión, a ese sueño, a esa pasión que se despertó en él, mientras que otros pierden el tiempo, otros no invierten en su crecimiento, en su desarrollo, porque no han descubierto el llamado, no han despertado al propósito y por consecuencia no se han consagrado. Y la vida pasa y nunca llegan a ningún punto porque no descubrieron su llamado. Por ejemplo, los deportistas también que se consagran, los profesionales, los que tienen éxito, se consagran al deporte, a lo que practican. Un ejemplo es Cristiano Ronaldo, que dicen que entrena hasta 8 horas diarias, 8 o 10 horas diarias de entrenamiento, y esto es disciplina, y esto es formación, y esto es entrega, es consagración. Mientras que otros jóvenes u otros deportistas se van de farra, se van a desvelarse, a perder el tiempo, los que están consagrados a una visión, estos no van con la corriente de la multitud, sino que se desprenden de esa pérdida de tiempo, de esos caminos equivocados, y se consagran a ese deporte, a esa profesión. ¿Cuánto más los que queremos hacer la voluntad de Dios? Tenemos que consagrarnos. Primeramente descubrir ahí en Betel, en una experiencia personal con Dios, y consagrarnos a ese llamado, consagrarnos a ese propósito, invertir nuestra vida en eso que Dios destinó para nosotros, destinó para que lo desarrolláramos en esta tierra. Jacob, en ese lugar, además, hizo un voto con el Señor: si tú vas conmigo y me das comida y me das vestido y me regresas a la casa de mi padre, tú serás mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Este hombre estaba enfocándose en el futuro. Este hombre estaba aceptando el llamado. Este hombre estaba diciendo: va, yo creo en la palabra, yo creo en lo que le dijiste a Abraham, mi abuelo, y a Jacob, y a Isaac, mi padre, y me consagro, pero te pido que me respaldes. Yo voy a hacer mi parte, yo me voy a consagrar, pero yo necesito que tú estés conmigo. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me respaldes. No me dejes solo. Y podemos ver que Dios lo respaldó. Sin embargo, ahí vemos que él hizo un voto. Él hizo un voto delante de Dios. Claramente dice la palabra que él hizo un voto, un pacto delante del Señor. Y en Betel es donde nosotros nos comprometemos. Somos gente de pacto. Somos gente comprometida con Dios. Y cuando uno atraviesa este tipo de situaciones, estos votos, estos pactos nos recuerdan que tenemos una comunión, un asunto con Dios, que estamos en esta tierra haciendo la voluntad de nuestro Padre, cuando somos personas de pacto. Dios le había dicho a Abraham acerca del pacto en un contexto diferente, pero hablando del punto del voto y de los pactos, de los compromisos. Dios le había dicho a Abraham que lo iba a hacer una gran nación, que haría de él una gran nación.
que lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar, lo iba a engrandecer. Pero Dios le dijo a Abraham, le dijo, vamos a entrar en pacto. Yo voy a hacer de ti una gran nación, yo te voy a multiplicar, pero tú vas a circuncidar a todos los varones. A todo el nacido en casa lo vas a circuncidar. Y cuando yo vea la circuncisión, yo me acordaré del pacto. Y esto será por generaciones. O sea, lo que iba a distinguir al pueblo de Israel, portador de las promesas de Dios, era la señal del pacto. Era la evidencia de que de niños los habían pactado con Dios, y que cuando estos niños crecían y veían esa señal de la circuncisión, que era la señal de pacto, ellos siempre tendrían presente que estaban consagrados para Dios. Imagínate, porque el pacto era la circuncisión en aquel entonces. Entonces cada vez que este joven iba al baño a hacer sus necesidades, se acordaba que yo soy una persona con pacto con Dios. Yo soy alguien consagrado al Señor. Cuando ese hombre estuviera a punto de cometer asuntos sexuales fuera de la voluntad de Dios, tendría que acordarse de que era un hombre de pacto, un hombre consagrado al Señor, un hombre portador de promesas, y eso tendría que mantenerlo en la línea de la santidad y en la línea de la voluntad del Señor. Ese es el poder de un pacto. La Biblia nos enseña que Dios guardó a Jacob, y Jacob regresó próspero, regresó sumamente bendecido, regresó con familia, regresó con un gran hato de ovejas, de bueyes, de animales, porque Dios cumplió su palabra, porque este hombre se atrevió a entrar en pacto. Y en este contexto del pacto, porque es importante entrar en pacto con Dios, porque entrar en pacto con Dios es estar agarrados de aquel que nos puede librar en situaciones como estas. Estar en pacto con Dios es estar seguros de que estamos del lado bueno, del lado que tendrá la victoria finalmente. Y esto me recuerda hablar del pacto cuando David llegó al campamento de los filisteos, al campamento de Israel, y había una guerra contra los filisteos, mucho tiempo después de esta historia de Samuel. Pero había un gigante llamado Goliat que se había levantado para atemorizar a los israelitas. Y dice la palabra que mañana y tarde salía a desafiar a los israelitas, mañana y tarde. Parecía noticiero que daba malas noticias por la mañana, y parecía noticiero que daba malas noticias por la tarde. Gracias a Dios por las redes sociales, porque ahora podemos inundar las redes sociales de buenas noticias, de buenas nuevas, de palabra de Dios que pueda bendecir y edificar nuestra vida. Pero había 40 días de que este hombre llamado Goliat estaba desafiando a los escuadrones de Israel, atemorizándoles, pidiéndoles que les enviaran un hombre que peleara con él. Y en eso llega David. David era un jovencito de 17 años, así más o menos como yo. Un jovencito de 17 años que fue enviado por su padre para llevarle de comer a sus hermanos, llevarle unos quesos y unas cosas al capitán, y ver por el estado en que se encontraban sus hermanos. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que había un gigante gritándoles y que nadie se levantaba. Había un gigante desafiándolos y que nadie hacía nada. Y entonces David, lleno del celo de Dios, dijo: ¿quién es este incircunciso para que se atreva a desafiar a los escuadrones de Israel? Escuchen esta palabra, dice: ¿quién es este incircunciso? Está diciendo, este hombre no está circuncidado, este hombre no es parte del pacto, este hombre ni conoce a Dios. Nosotros sí conocemos a Dios. Nosotros somos parte del pueblo que ha pactado con Dios. Y este incircunciso no tiene por qué ponerse de pie. Este incircunciso no tiene por qué venir a desafiar a los escuadrones de Israel, del Dios viviente. Esto nos muestra que este muchacho tenía claro el entendimiento del valor de un pacto. A sus 17 años él sabía que estaba pactado para Dios. Él sabía que vivía para Dios. Él sabía que no había circunstancia que lo pudiera detener si esa circunstancia estaba fuera de la voluntad de Dios. Y este hombre se levantó a su edad, 17 años, enfrentó a este gigante y conocemos la historia, no te la voy a repetir, lo venció. El asunto era el entendimiento que él tenía de haberse pactado con Dios.
de ser una persona circuncidada. Y nosotros debemos en este tiempo asegurarnos de que somos personas que tenemos una relación de pacto con Dios. No creyentes circunstanciales. Yo creo que en este tiempo los primeros que se van a convertir son los cristianos tibios. Son los cristianos que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Gracias a Dios, ¿no? Que esto va a abonar para bien. Pero esto nos debe llevar a reflexionar qué tanto compromiso tenemos con Dios. Tenemos un verdadero pacto con Dios. Un pacto es un compromiso inquebrantable. Es decir, yo estoy con Él, pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, yo estaré con Él. Esa determinación que tenían los 3 jóvenes israelitas a los que les cambiaron el nombre por Sadrach, Mesach y Abed-Negó, aquellos que no se arrodillaron ante la estatua que Nabucodonosor había levantado, a pesar de que el rey dijo: el que no se postre ante esta estatua, el que no se doble, el que no se arrodille ante esta estatua, lo vamos a meter al horno de fuego. Una estatua que aquel rey había levantado para humillar a todos, para arrodillarlos a todos, para postrarlos a todos. Pero estos muchachos no se arrodillaron. Estos muchachos se mantuvieron de pie. Estos muchachos se mantuvieron firmes. Estos muchachos se mantuvieron en santidad. Decidieron no adorar aquella imagen, no postrarse ante aquella imagen. Había tal convicción que le dijeron al rey: oye rey, todos se postran, todos se arrodillan menos 3. Esos 3 que están allí no se arrodillan, seguramente eran mexicanos que no se arrodillaban, que tenían fe en el Señor, no se arrodillaban. Y entonces el rey los mandó traer. El rey los mandó traer y les preguntó: ¿es cierto lo que he escuchado, que ustedes no se arrodillan ante la imagen que yo ordené, que todos tenían que arrodillarse? Y estos jóvenes dijeron: no es necesario responderte, mi rey, porque realmente no nos vamos a arrodillar. Si hemos de morir en el horno de fuego, vamos a morir, pero no nos vamos a arrodillar. Sabemos que Dios nos va a librar. Y si no nos libra, si tenemos que morir en el horno de fuego, vamos a morir en el horno de fuego, pero no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. Esos 3 jóvenes dieron evidencia de ser personas de pacto, de ser personas genuinas, de ser personas entendidas, de ser personas que se mantuvieron firmes a Dios en medio de la persecución o de la situación que estaban ellos viviendo. Yo quiero animarte en este tiempo a que examines tu relación con Dios, a que en medio de todo lo que está pasando tú puedas examinar tu corazón, porque finalmente uno tiene que hacer una introspección, ser sincero consigo mismo y ver qué tan verdaderamente estoy comprometido con Dios, qué tan verdaderamente estoy llevando una relación genuina y real con el Señor, que va más allá de la reunión dominical dentro de las 4 paredes donde puedo levantar las manos, cantar, gritar y danzar, sino en mi vida diaria, en estos momentos donde tengo que estar en mi casa, tengo que estar cuidándome de ciertas cosas. Si tengo que salir a trabajar, pues salir sabiendo que me estoy exponiendo a ciertos riesgos. Sin embargo, si yo soy una persona de pacto, si tengo que salir a trabajar porque la situación no amerita quedarme en casa, bueno, si voy a salir a trabajar es importante saber o tener por seguro que si tengo una relación de pacto con Dios, Él me va a guardar, Él me va a cuidar. Si no es mi tiempo de irme, Él me va a cuidar, Él va a estar conmigo. Y si es tiempo de partir, bueno, estoy con Él. Como dijeron estos 3 muchachos, si Dios no nos libra del horno de fuego, de todas maneras nosotros no nos vamos a arrodillar. Bueno, Betel es el lugar donde tenemos encuentros profundos con Dios, encuentros reales. Era la primera estación a donde Samuel iba. Betel, que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15, porque en ese lugar era el lugar de encuentro con Dios. Un lugar donde el Señor nos recuerda las promesas. Un lugar donde nos recuerda que somos personas de pacto. Un lugar que en medio de la crisis, de la necesidad, nos recuerda que estamos en manos de un Dios eterno, un Dios todopoderoso, que tiene asuntos y jurisdicción sobre esta tierra, sobre nuestra vida. Que su poder todavía se manifiesta a favor de todos aquellos que le creen. Por eso en esta mañana yo quiero animarte a que tengas esa disciplina como Samuel la tenía.
Mañana y los siguientes días te hablaré de las otras estaciones, pero hoy es Betel, lugar de encuentro con Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Y casa de Dios no es el templo donde nos reunimos, sino que la casa de Dios somos tú y yo, el lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar. Fuimos creados para hacer habitación de su presencia, pero podemos hacer también de nuestro hogar una casa de Dios, de nuestro hogar donde habitamos con nuestra familia, una casa de Dios donde honramos al Señor y buscamos su rostro con todo nuestro corazón. Yo quiero orar por ti en esta hora. Yo quiero orar por ti y espero que esta palabra pueda ser una semilla en tu corazón, que traiga fe, que traiga aliento y que te ayude a seguir adelante. Y que así como Samuel se mantuvo firme en su llamado, se mantuvo como juez toda su vida, de igual forma que esta situación que vivimos únicamente provoque que nuestros pasos sean alineados y sean encauzados a la perfecta voluntad de Dios, para que el resto de días que te toque vivir, para que el resto de años que te toca vivir, los aproveches y los vivas de acuerdo al plan que Dios tuvo contigo al momento de crearte, de acuerdo al plan que Dios diseñó para ti cuando pensó en darte existencia. Padre, yo te doy gracias por cada persona que me está escuchando. Te doy gracias porque en medio de este tiempo, en medio de estas situaciones que estamos viviendo, podemos mantenernos en comunión con otros hermanos, compartiendo palabra, edificando vidas. Y yo espero que esta hora, Señor, tu palabra sea sembrada en el corazón de cada persona que me escucha, sin importar religión, sin importar credo, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de Dios, del Dios eterno y de su reino. Y en este momento, Señor, te pido que impartas paz a los corazones que se encuentran angustiados, que se encuentran desesperados, que impartas paz a aquellos que no saben cómo se alimentarán, cómo sobrevivirán si esto empeora, que impartas paz en la vida de todos los que en este momento, Señor, están buscando tu rostro. Pedimos también, Señor, que sanes a todo aquel que esté enfermo. Que en el nombre de Jesús sanes a todo aquel que esté atravesando una situación de enfermedad. Que el poder de la sangre de Cristo entre en operación para impartir sanidad a todo aquel que lo necesite. Yo te animo a que pongas tu mano en la parte que tienes enferma y que creas lo que la palabra de Dios dice. Que creas lo que la palabra de Dios dice. Dice la Escritura en Marcos capítulo 16 que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si tú crees en Jesús, pon tu mano en la parte enferma. Así lo dice la palabra, pondrán las manos sobre los enfermos. Los que creen, si tú crees, puedes poner tu mano sobre ti mismo en esa parte enferma. Y vamos a orar para que el Señor traiga sanidad a tu cuerpo, sanidad a esa parte enferma. Padre, que en el nombre de Jesús, ese acto de fe que las personas están teniendo en poner su mano sobre esa parte enferma, Señor, traiga una impartición de sanidad, un rompimiento sobre todo espíritu de enfermedad. Que en este momento, Señor, toda enfermedad sea echada fuera por el poder de la sangre de Cristo y por la fe que está operando en la vida de todos aquellos que están imponiendo su mano sobre esa parte enferma. Que en el nombre de Jesús haya sanidad. Que en el nombre de Jesús haya restauración en la salud. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Y que en este tiempo, Señor, también te pedimos haya provisión en medio de esta crisis. Que así como enviaste cuervos para alimentar al profeta Elías, de igual forma, Señor, muevas lo que tengas que mover para que nadie tenga falta de ningún bien. Tu palabra dice, Señor, que nada falta a los que en ti confían, y que esta palabra, Señor, permanezca en los corazones de todos aquellos que creemos en estos tiempos de necesidad que estamos atravesando. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si estás de acuerdo con esta oración,
por favor te pido que pongas ahí amén para que recibas esta palabra en el nombre de Cristo. Bien, te bendigo en el nombre del Señor y espero mañana poder compartirte la siguiente estación que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Que el Señor te bendiga, que tengas excelente día. Bendiciones para ti y para tu familia.